Va a hablar, pues, entre otras cosas, de gamificación y salud. Así que, sin más, Antón, adelante. Un poquito de lo de gamificación, pero antes, a raíz de las otras conversaciones, pues voy a hablar un poco de otras cosas de las que creo que sé bastante más que de gamificación. Y entrar un poco a raíz de lo que han comentado los ponentes anteriores. Entonces creo que es mejor que os cuente algo de lo que creo que os puedo decir, algo con más información real que de lo otro que habíamos hablado. Por un lado, hablaré inicialmente un poco del tema de los sellos y de mi experiencia en el tema de los sellos. Yo, por suerte o por desgracia, estuve como 5 años, 4 o 5 años, en el grupo de expertos de accesibilidad experta de la Comisión Europea. Ahí, entonces, la verdad es que el tema de accesibilidad, que tiene mucha, como ha dicho Frank en el vídeo, tiene mucha importancia también en muchos tipos de aplicaciones y de servicios, páginas web, en aplicaciones de salud, dado que un buen número de pacientes pues tienen bastantes dificultades de acceso. Entonces, en accesibilidad, el tema de los sellos es un tema que se ha hablado mucho y del cual hay bastante experiencia de distintos tipos. Por un lado, hay la experiencia de las autocertificaciones de accesibilidad. Existen unas normas, la página web, o ahora se está intentando que esto no se apruebe la página web, después. La página web cumple esas normas y ellos mismos dicen: yo estoy cumpliendo las normas y yo me pongo sello. Why Content Accessibility Guideline, AAA o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, el propio desarrollador de la web es el que está diciendo: yo cumplo esto. Eso, que aparentemente se presta a toda sarta de hacer las cosas mal y de ponerse uno los sellos que no tiene, en general, si miráis lo que realmente ocurre, está funcionando bastante razonablemente bien. O sea, en general la gente, sobre todo por no tener la crítica, también es verdad que en muchos casos son webs los que se ponen el sello en general, o son webs públicas, o son webs de una cierta relevancia, por lo cual tienen bastante miedo a las posibles críticas. En general, los que se la ponen suelen ser relativamente verdad. Otra cosa ya es que exageren un poco el nivel de cumplimiento. Que antes son A y después dejen de serlo. Entonces, la autocertificación, a la cual yo era muy contrario cuando se habló de esto, porque yo era de los contrarios a la autocertificación, pues la verdad es que en la práctica no ha funcionado tan mal como la gente que nos oponíamos a ella decíamos que iba a funcionar. Tiene varias pegas importantes. La primera, evidentemente se puede mentir, aunque normalmente, como esto tiene una comunidad detrás, pues después todo el mundo se entera de que están mintiendo, por lo cual tampoco sirve de gran cosa. Y la otra pega, y es más real en muchos tipos de aplicaciones y de servicios, el sello se pone un día, y el día que se pone el sello es verdad, pero la realidad en la web y en general en todas las tecnologías, las apps y todo, es tan cambiante que resulta que muchas veces uno pone el sello y en el momento que se puso el sello era verdad. Pero ¿quién asegura que el sello se sigue cumpliendo a lo largo del tiempo? ¿No? Esto pasa, por ejemplo, no solo por el tema de que las webs de titularidad pública deberían ser accesibles, que deberían deben ser accesibles por ley. La famosa transitoria número no sé qué de la... Entonces, es verdad que normalmente cuando se ha puesto un sello ha querido accesible, pero después, sobre todo en cosas dinámicas en que los contenidos pueden ser añadidos por mucha gente, pues resulta que eso deja de ser verdad. Con lo cual ahí hay un problema que yo creo que existe en
muchísimas aplicaciones y en muchísimos casos. Es el problema de cómo garantizar que aquello se siga cumpliendo. Hay cosas, si las cosas se pueden comprobar de forma automática, en principio siempre existe la solución de decir no pongo algún tipo de filtrado, de forma que si no sigues cumpliendo esto, pues no te dejo entrar. Pero eso en la práctica tampoco es posible. Y sobre todo si estamos hablando de que lo que estoy asegurando no es el formalismo, sino el contenido. Y el contenido muchas veces es más importante que el formalismo. Porque muchas veces hoy en día nosotros tenemos un contenido único que además intentamos, y eso por ejemplo en el caso de la accesibilidad es fundamentalísimo y en muchos otros casos también, que el mismo contenido se pueda mostrar de diversas formas. Al final, que una cosa se vea a través de una app, o se vea a través de una página web, o se vea a través de lo que queramos, en el fondo si el formato del contenido básico es correcto, lo demás tiene mucha importancia práctica, pero es relativamente anecdótico. Entonces, asegurar el contenido es muy difícil, y prácticamente, ¿cómo? Porque es decir, vamos a tener una organización que asegure que esto cumple el SEO. ¿Vale? Lo que digo, podemos pasarlo una vez por una certificación de una organización, pero no va a estar checando todos los días. Ni todos los años. Pero es que un año es mucho. Un año en muchas cosas es infinito, ¿no? O sea, lo que yo diría que es infinito en informática y es infinito en medicina. Entonces, de alguna manera, la certificación por parte de que el propio que lo hace tome la responsabilidad de aquello, y después, por supuesto, que esté sujeto a la crítica feroz de quien lo ve, pues yo creo que es muy importante. Entonces, eso es lo primero que quería decir, y por supuesto, remarcar lo que ya os he dicho, que para muchísimas aplicaciones el tema de la accesibilidad es totalmente fundamental. Y además un tema que está muy bien reglado, muy bien, o sea, si se quiere hacer un blog, hacerlo accesible no es nada difícil, solo hay que saber cómo. Bueno, por ejemplo, en muchos sitios que se busca la información y no es nada complicado, y mucha gente no se preocupa. Hay muchas veces que el problema es más de falta de preocupación, falta de ser consciente de que son un problema, ¿no? Que de que realmente las cosas sean difíciles, porque realmente no lo son, y hay muchas soluciones. Y muchas soluciones, como ha dicho antes Frank, muchas de ellas en el software libre o en el dominio público. No hay que buscar tecnologías propietarias para resolver. Bueno, con esto os acabo la primera parte del rollo de intentar ser breve, porque soy yo. Lo segundo, hablaros un poco del tema de los juegos. Los juegos, la verdad, es que para muchas cosas son una alternativa muy buena, sobre todo para enganchar a la gente. Sí, hay muchas veces que muchas cosas, si no le damos al usuario, y esto puede ser, el usuario puede ser un usuario de cualquier tipo, es decir, puede haber juegos que sean para formación de profesionales. De hecho, había gente haciendo algunas aplicaciones para mostrar técnicas quirúrgicas a base de juegos, que en principio parece una cosa muy extraña, pero hay resultados muy buenos en ese sentido. Y después, por supuesto, también puede haber juegos, por un lado, para información a pacientes, para comunicación entre diversos pacientes que compartan la información y con intervención también, por supuesto, de profesionales, y juegos en que lo que intenten sea una intervención directa sobre el bienestar del paciente. Y, por ejemplo, yo puedo poner lo que estamos intentando
hacer nosotros con la gente de Tronso y con varias empresas también. Intentar hacer juegos para mejorar la movilidad de personas mayores. Por supuesto, cualquier juego de estos tiene que estar basado en un estudio serio, ¿no? Que, aunque dé la apariencia y para el usuario sea un juego, si detrás no hay unos estudios serios, unos estudios bien basados en que aquello que se está haciendo como juego realmente corresponde a una intervención que se sabe que no hecha como juego obtiene buenos resultados, difícilmente aquello va a ir a ningún sitio. En otras cosas no va a convencer a los profesionales de que aquello parece la pena recomendarlo. Entonces, la verdad es que intentar cosas que no originariamente no eran un juego, gamificarlas, como se dice ahora, que es una palabra que a mí me parece horrible, pero la verdad es que tampoco... Juegificar es igual de ludificar. Pues es buena, ludificar es buena, sí, la verdad. Sí, ¿sabes? Para la gente... ¿Sí? Es que aquí hay gente que piensa muy mal. Aquí hay gente muy mal pensada, ya lo sé. Entonces, pues la verdad, ludificar me gusta. La verdad es que ludificar es una palabra mucho mejor que gamificar. Yo la usé en la última entrevista de Javi y lo podemos hecho. Sí, la verdad es que es muy buena. Después lo dirá, por lo menos Creative Commons. Bueno, pues entonces lo de ludificar cosas que ya se sabe que hechas de otra manera dan buenos resultados, ¿qué nos permite? Pues nos permite fundamentalmente, porque en muchos casos, actividades que pueden ser repetitivas, hechas de otra forma, pues se puede intentar engañar, entre comillas, al usuario, de forma que obtenga algo beneficioso con ellas, ¿no? Algo que le mantenga entretenido. Después, se puede unir todo el tratamiento con un entorno social de soporte que haga que también, pues, yo he logrado esto, pues, tú has logrado aquello, pues, y después un detalle que también le quiero dar bastante importancia relacionado un poco con lo que dije antes. Una parte fundamentalísima de todo esto es a quién va dirigido el juego. Porque claro, no es lo mismo un juego para profesionales que un juego orientado a gente de edad, digamos así, mediana, friki o no. Ya si es friki todavía peor, ¿no? Entonces ya cualquier cosa vale, ¿no? Bueno, cualquier cosa vale o nada vale, según como queramos redactar. Que un juego, por ejemplo, como en el caso de Game Up, orientado a personas mayores. ¿Cómo se puede hacer un juego? Esa es una pregunta que todavía estamos en ello, pero que es una pregunta difícil. ¿Cómo se puede hacer un juego que a gente que en principio rechaza en buena parte, aunque tampoco rechaza, simplemente ignora o no tiene interés, no está acostumbrado a usarlo, para gente con poco interés por los sistemas informáticos, sistemas informatizados? ¿Cómo se puede hacer un juego que les enganche y que además les sea fácil de usar y les sea natural de usar? Pues eso es una pregunta que no es nada fácil. Yo puedo comentar un poquito después de por dónde vamos nosotros actualmente en la respuesta de eso. Lo que vamos lo hemos preguntado a usuarios, pero no lo hemos probado. Por lo cual, cuando lo probemos y veamos si de verdad, por un lado, si de verdad le gusta a los usuarios, y por otro lado, si de verdad eso sirve para que mejore su movilidad. Que son dos cosas completamente distintas, porque a lo mejor logramos que les guste, pero después, aunque el tratamiento ese se sabe que aplicado de otra forma, pues sí tiene efectos positivos, a lo mejor
No, yo pienso que no, yo pienso que si logramos que se enganchen, el resultado respecto a la movilidad está bastante garantizado, dado que se ha aprobado una cosa. Pero, en principio, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues una interfaz totalmente basada en gestos, una interfaz en que no existe nada donde el usuario tenga que escribir, ni siquiera porque nos complica la vida, no porque no nos gustaría hacerlo, ni siquiera que tenga que hablar, sino que es una interfaz totalmente basada en textos, lo cual tiene muchos problemas, por ejemplo, con el tema del motor social, porque lo del motor social basado en textos, aunque estamos en ello, yo todavía no lo veo. Quiere decir un motor social bastante limitado, con lo cual posibilidades de éxito no sé hasta qué punto. Si logramos hacer algo puede quedar bastante bonito, pero no sé hasta qué punto eso se va a lograr algo que de verdad sirva. Muchos problemas en cuanto a temas de cómo se identifica el usuario, porque el usuario se puede identificar simplemente porque lo reconozcamos, se puede identificar porque tiene una tarjeta con el código QR. Hay muchas alternativas ahí que en principio se están probando varias de ellas. Y ya por último os comento una última cosa que no tiene nada que ver con esto tampoco, que viene a raíz de lo de traer tu propio dispositivo. Aquí yo, perdonad que haya mezclado tantas cosas distintas, pero me he quedado con varias teclas a lo largo de conversaciones anteriores y entonces prefiero, en vez de hablar más de cosas de ludificación, hablar un poco también de ¿qué? Como me come un euro cada vez que lo digo. El tema de tráete tu propio dispositivo. El tema de tráete tu propio dispositivo para mí es un tema enormemente interesante. Y es enormemente interesante viéndolo yo desde un punto de vista distinto al que lo ve Frank. Mi tema de tráete mi propio dispositivo es que hay unos sectores de gente para los cuales, si no se trae su propio dispositivo, no pueden acceder. Y eso lleva a que, evidentemente, y esto es un problema bastante difícil de resolver, hay muchos dispositivos que, si pretendemos que pueda acceder a ellos todo el mundo, tienen que tener una interfaz abierta para que tú desde tu propio dispositivo lo puedas controlar. Y la seguridad de eso es un problema muy, muy grande. Pero es un problema al que tarde o temprano habrá que darle solución. Porque es que si no, y además, la solución probablemente no venga como inicialmente se pudo pensar de que eso era necesario, porque por el caso que digo yo, de que hay personas que siguen con su propio dispositivo no pueden acceder. Probablemente la solución venga porque la gente quiere acceder con su propio dispositivo, no porque no pueda acceder si no lleva su propio dispositivo. Pero que la verdad es que es un tema que también tiene la otra faceta y que es un tema muy importante. Bueno, pues yo, a la hora que es, creo que ya nos cuento la... Muchas gracias.